Otro tema de los últimos días fue la actualización de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre los refuerzos de vacunas COVID. Algo que en la pandemia vivimos muy de cerca. Primero, el desarrollo de una vacuna en tiempo récord, que lo vimos. Después, su implementación, los dilemas de aplicar una dosis, aplicar 2 dosis, a quién vacunar primero, a quién vacunar después, escasez de vacunas, combinación de vacunas, todas las polémicas en relación a efectos terapéuticos, eventos adversos y un montón de cosas que fue un aprendizaje que hicimos todos a lo largo de la pandemia. Bueno, surgieron las primeras vacunas, las primeras personas empezaron a tener sus esquemas completos de vacunación, inicialmente de 2 dosis en la mayoría de los esquemas, con distintas vacunas que se fueron combinando. Y surgió también la necesidad de aplicar refuerzos de estas vacunas. ¿Por qué? Porque vimos que con el tiempo las personas vacunadas tenían infecciones, que se llaman infecciones irruptivas, la infección en una persona que está completamente vacunada, y empezamos a ver que eso tenía que ver con 2 cosas. Uno, con el virus que va mutando del SARS-CoV-2, el causante de la enfermedad COVID-19, y con la caída de los anticuerpos que teníamos en las personas. Empezamos a aplicar refuerzos, hubo épocas en que nos tuvimos que aplicar todos un primer refuerzo o tercera dosis, y así sucesivamente se fueron aplicando refuerzos hasta ahora la última recomendación, que era toda persona, desde adolescentes a adultos y niños, tenían que tener una dosis aplicada en los últimos 4 meses de vacuna para estar completamente protegidos. Vimos cómo el COVID fue cambiando, distintas variantes, circulando en el mundo a distintas variantes, hasta que en noviembre del 2021, que ya parece muchísimo, pero no sé tanto, apareció Omicron, ¿sí? La última variante de Omicron que sincronizó la pandemia. Esta variante hizo que lo que nosotros veíamos como una película en diferido entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, y veíamos que 2 o 3 meses antes pasaba algo allá y nosotros nos daba tiempo para atajarnos y prevenirnos, cambió y empezó a estar todo casi al mismo tiempo con poquitos días de diferencia. Una variante nueva, que fue Omicron, que de una transmisión muy rápida, mucho más rápida, y que infectaba a gente que estaba vacunada con 2 dosis, muy poca protección de 2 dosis, vacunaba a gente que había tenido una infección y todos se infectaban todo el mundo, y de vuelta atravesamos otra ola de contagios. Apareció Omicron, aparecieron sus subvariantes y aparecieron las últimas subvariantes de Omicron con unas características. Primero, la gravedad de la enfermedad fue disminuyendo gracias al muro de inmunidad que tiene la población, o sea, las vacunas y las infecciones previas que fuimos teniendo. Y la otra particularidad de que esta menor carga de enfermedad grave, por más que haya habido muchos más contagios, generó menos internaciones, menos muerte y menos complicaciones, ¿sí? Esta recomendación de vacunarnos cada 4 meses había surgido para prevenir que nos surgieran también otras nuevas variantes, porque cuando hay gente sin vacunar o gente que está insuficientemente vacunada o que no tiene adecuadas defensas, el virus tiene como un terreno más fértil para evolucionar, para contagiar y para mutar y generar variantes nuevas. ¿Qué estamos viendo ahora? Que esto no pasó, ¿sí? Hasta ahora la enfermedad fue bajando en gravedad y hubo menos carga de enfermedad. A la vista de este momento epidemiológico actual y de esta enfermedad que estamos viviendo con menos gravedad, la Organización Mundial de la Salud cambió sus recomendaciones. Que recordemos algo en la pandemia, es que las recomendaciones generales de los organismos con la Organización Mundial de la Salud, después cada autoridad sanitaria de cada región o de cada país gestiona su propia pandemia, o gestiona sus propios recursos y cómo aplicar estas recomendaciones generales. Lo nuevo que dice, que surgió el 28 de marzo, fue que los refuerzos de vacunas COVID se van a aplicar según el riesgo que uno tiene de desarrollar enfermedad grave o muerte. Y se armaron 3 grupos de prioridad, ¿sí? Un primer grupo de alta prioridad que debería recibir un refuerzo de vacuna COVID cada 6 o cada 12 meses, ¿sí? Todavía no está definido eso. Es el grupo de personas que tienen
entre 50, que son mayores de 50 o 60 años, algo que no está claro, porque dice ese corte de edad, cosa que es bastante amplio. Personas que tienen enfermedades crónicas, una persona que tiene diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva, un asmático severo, distintas personas que tienen enfermedades que pueden ser factor de riesgo a que tengan complicaciones del COVID, entran en este grupo de alta prioridad. Las personas con inmunocompromiso, o sea, las personas que viven con VIH o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, las personas que toman por distintas enfermedades tratamientos inmunomoduladores que hacen que sus defensas sean más bajas o que no respondan adecuadamente a una infección como otros. Las personas trasplantadas, sabemos que una persona que recibe un órgano de otra persona necesita probablemente toda su vida tomar medicaciones que bajen sus defensas para que ese órgano funcione adecuadamente y no sufrir un rechazo. Esas personas, las mujeres embarazadas también, ¿sí? Principalmente, son las personas que van a requerir un refuerzo probablemente cada 6 o 12 meses. ¿Sí? Después hay un grupo de baja prioridad, ¿sí? Que abarca niños y adolescentes que hayan recibido 2 dosis de vacunas con un primer refuerzo. Ese grupo, evaluando riesgos-beneficios, podrían no volver a vacunarse hoy con las recomendaciones actuales que tenemos, ¿sí? Y después hay el grupo en el medio, esa gran avenida del medio, en la cual tenemos a las personas que tienen, o sea, los adultos sanos, ¿sí? O sea, adultos que no tienen enfermedades asociadas, ¿sí? O sea, personas de menos de 50 o menos de 60 años, de acuerdo, que eso es un punto, un gris que hay que definir, sin enfermedades asociadas, mujeres que no están embarazadas, mayores de 18 años, con 18 años inclusive, ese grupo del medio debería tener por lo menos un esquema completo de 2 vacunas, debería tener una primera dosis de refuerzo y en este grupo sabemos que una dosis más podría tener beneficio, aunque no lo recomiendan. Que no lo recomienden quiere decir que no insisten en que se tenga que aplicar, no quiere decir que no se pueda aplicar. Y quizás, de acuerdo a lo que esté pasando en el momento, a la preocupación del paciente, a la decisión del médico, decidamos a esas personas colocar un refuerzo, ¿sí? Todas estas directrices de la Organización Mundial de la Salud son generales, como dijimos, depende de cada autoridad sanitaria local, su aplicación y cómo aplicarlo. Después, son del momento epidemiológico actual, con las últimas variantes de Omicron que circularon, la baja circulación que estamos viviendo y lo que está pasando ahora con la enfermedad. Si la enfermedad cambia, las recomendaciones cambian, ¿sí? Pero están hechas, ¿sí?, para permitir a las distintas autoridades sanitarias, a las personas, a los equipos de salud, programar a un plazo corto o mediano las estrategias de vacunación. Todavía no hablamos de una vacunación anual contra el COVID como hablamos de la vacuna antigripal, ¿sí?, que ya lo sabemos, conocemos la influenza, conocemos el comportamiento y decidimos vacunarla anualmente, ¿sí? No estamos hablando de eso. Sí hablamos que por ahora parece que va a ser cada 6 meses o un año para los grupos más vulnerables, principalmente. Pero bueno, todo esto puede cambiar, está por definir y es importante saber que por lo menos avanzamos y estamos bastante más alejados de lo más álgido de la pandemia y probablemente cerca de un fin de pandemia. Otra pregunta y otra cosa que se definió fue ¿con qué se va a vacunar a la población? Bueno, ahora la Organización Mundial de la Salud, por supuesto de acuerdo a los recursos que hay, recomienda que los refuerzos se hagan con vacunas del tipo ARN. Las dos que usamos son Pfizer, la vacuna de Pfizer, BioNTech y de Moderna, o los esquemas primarios que sean con vacunas de ARN. Ya deja de lado un poco las vacunas adenovirales o de partículas virales o componentes proteicos como quizás hemos usado en un momento el cóctel de vacunas de acuerdo a la disponibilidad de todo lo que teníamos, ¿sí? O sea, pasando en limpio, nuevas recomendaciones sobre los refuerzos de vacunas COVID-19. Se divide la población en 3 grupos de prioridad para vacunarse: alta, intermedia y baja. Alta prioridad, personas de 50 o más años por la edad. Personas menores de esas edades, ¿sí?, por sobre 18 años, menores de esas edades con alguna comorbilidad, alguna enfermedad crónica que debilite su sistema inmune. Personas inmunocomprometidas por distintas cuestiones y embarazadas entran en ese grupo, ¿sí? Cuando hablamos de personas con comorbilidades, abarcamos también a pediátricos, a niños y adolescentes que tengan enfermedades asociadas. Eso tienen alta prioridad de vacunación. Vamos a lo más fácil, definir lo que es bajo riesgo: niños y adolescentes con 2 dosis de vacunas y un primer refuerzo. Esos podrían no volver a reforzarse si son sanos. Y en la gran avenida del medio tenemos a
las personas menores de 50 o de 60 años, sanas de más de 18. Esos son los que tienen 2 vacunas, tienen que tener un primer refuerzo, se podrían beneficiar con otro refuerzo más, pero no hay una recomendación sobre eso. ¿Y con qué vacunas vacunar? Vacunas de RNA mensajero son las que se llevaron la copa en cuanto a lo que es la vacuna elegida para recomendar de la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto, todo acorde al momento epidemiológico actual, todo puede cambiar, como fuimos aprendiendo y fuimos volviéndonos cada vez más resilientes, y esto es lo que tenemos por ahora. Bueno, muchas gracias. Esto fue Infomed para Comunidad Hoy.